Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 925 en la mañana de este lunes, cuando estamos en la recta final a justamente las elecciones para diputados y alcaldes del próximo domingo 28 de febrero. Gracias por informarse, por acompañarnos esta mañana, por ser parte de la reflexión, del análisis de los temas más importantes, más relevantes que se desarrollan en nuestro país. Gracias, esperamos que hayan tenido un placentero fin de semana, que la hayan descansado con su familia, con sus amigos, con sus amistades ahí. Y pues de eso se trata, ¿no? De aprovechar el fin de semana para recargar energías. Y aquí estamos nosotros también esta semana, que estamos en la recta final, reiteramos, para las elecciones a diputados y alcaldes. Quiero recordarles a ustedes que pueden participar la mañana de este lunes escribiéndonos o enviándonos su nota de voz al WhatsApp Club 74 34 95 38. Esa es una facilidad que tienen para poder participar. Y desde luego estamos en línea. Usted solo digita en su buscador de Google, por ejemplo, www.miradio.com.sv y lo va a enviar inmediatamente a nuestra aplicación donde están los iconos de las 6 radios hermanas, y ahí encuentra usted Club. Solo le da clic sobre ese icono y listo, ya estamos en sintonía. Usted nos acompaña en cualquier parte en el mundo y reiteramos, puede participar anotando ahí el número de WhatsApp Club 74 34 95 38. Bien, la semana pasada la Fundación Nacional, la FUSADE, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, presentó un informe referente al segundo semestre de 2020 sobre el análisis de cómo se ha comportado nuestro país en materia estrictamente jurídica. Obviamente esto tiene que ver con la institucionalidad. Eso ocurrió la semana pasada. Este fin de semana, el domingo, pues al día de ayer hemos tenido elecciones para elegir a aspirantes, a magistrados a Corte Suprema de Justicia. Este es un proceso que pasará a manos posteriormente de los diputados en la Asamblea Legislativa. Así que tenemos varios temas que conversar y desde luego toda la parte de institucionalidad que está vinculada también al desarrollo de la próxima elección. Así que esta mañana queremos agradecer que nos acompaña Javier Castro. Él es director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES y está con nosotros para conversar de estos y otros temas. Javier, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, William, es un gran gusto para mí estar contigo en tu programa y con todas las personas que siguen esta entrevista. Así que gracias para poder conversar en esta oportunidad de los temas importantes del país. Bueno, excelente. Javier, yo creo que hablamos de lo más inmediato, ¿no? Y tiene que ver con la elección de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia, que ha ocurrido el día de ayer, que es un tema, digámoslo, de alguna forma coyuntural también, y que entendería no necesariamente es parte de este informe del segundo semestre que han desarrollado ustedes, que lo vamos a ver más adelante, sin duda alguna. ¿Cómo se plantó entonces la elección del día de ayer? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Hubo relativa tranquilidad? De repente en Twitter vimos algunas denuncias por ahí de proselitismo interno de alguna gremial de abogados, pero no sé si eso hasta qué punto pudo generar una especie de mancha al proceso o no fue tan relevante. Bueno, William, tal vez comenzar señalando que este es un proceso de gran importancia para nuestra institucionalidad democrática. Desde FUSADES le hemos venido dando seguimiento a todo el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso arrancó a finales del año pasado y es un proceso, tal vez para poner un contexto, que tiene 3 grandes fases. Una fase es la elección del gremio de abogados que organiza la FEDAES, que fue lo que sucedió el día de ayer, y es cuando se eligen a 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mitad de la lista que va a recibir en su momento la Asamblea Legislativa. Este proceso, después de ello podemos hablar y profundizar más. Después intervendrá el Consejo Nacional de la Judicatura para elegir a la otra mitad de la lista, tener 30, y la Asamblea Legislativa va a recibir 30 nombres. Aquí hay que decir que será la nueva Asamblea Legislativa la que entre en funciones el 1 de mayo, que va a resultar electa en las elecciones de este domingo, quien va a tener que hacer la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con mayoría calificada.
Entonces el proceso que se lleva ayer fue la elección de la FEDAES. Hay que mencionar que en esta primera etapa todo se manejó en términos generales con orden, había medidas de bioseguridad. Estoy recibiendo alguna información que la votación bajó un poco con relación a la elección del año 2018. Siempre se ha cuestionado de la poca participación de los abogados en este proceso. Exacto, sí. Pero digamos, más allá de eso, el proceso se manejó con bastante orden. Si hubieran algunas situaciones que se presentaron ayer y que es lamentable que se sucedan porque de repente habían asociaciones o candidatos que estaban haciendo campaña. Y eso es prohibido, está en contra del reglamento de la elección. Y además, uno se pone a pensar, si estas personas quieren llegar al máximo tribunal de justicia, no pueden empezar que en el mismo día de su elección están violentando el reglamento de esa elección. Tienen que ser un ejemplo de lo que van a ir a hacer después cuando lleguen a la Corte Suprema de Justicia como jueces de la máxima magistratura. Pero se dieron estos incidentes de que repartiendo lapiceros, calendarios, u otros estaban también induciendo al voto incluso. Pero más allá... Ahora, perdón, Javier, esos hechos no necesariamente se pueden traducir en una situación de que haya terminado modificando algún resultado. No. ¿Cómo sería entonces el...? Son irregularidades y situaciones que no deben suceder. Y lo que uno esperaría en estas cosas, William, es que hay un reglamento, hay sanciones, deberían imponerse las sanciones. Yo lo que sí creo que son elementos que la Asamblea Legislativa, cuando haga la selección, cuando haga todo el proceso ya en sede legislativa, tiene que valorar esos aspectos. Porque lo que te decía, una persona que el mismo día de la elección estaba violentando las normas de selección, creo que ya muestra que no tiene, digamos, todas esas condiciones de moralidad notoria que debe tener un candidato a magistrado y no se diga ya un magistrado. Pero bien, entonces la lista de 15 prácticamente estaría definida después del resultado electoral. ¿Ese resultado ya está en firme? Porque hemos visto una lista preliminar que ha aparecido en redes sociales, pero no sé si esa es definitiva, Javier. Entiendo que ese fue el resultado del escrutinio que se llevó ayer a cabo y que la Corte Suprema de Justicia divulgó. Entiendo que ese ya es el resultado. Sí. Eso no quita que si hay algún reclamo o algo se pueda ventilar, pero entendería que esos ya son los 15 nombres que van a integrar la mitad de la lista. Hace más o menos 2 semanas estuvieron con nosotros acá analizando un poco y colocando en perspectiva este tema 2 aspirantes, que es Francisco Díaz y Martín Martínez. Debo entender que ellos están dentro de la nómina de los 15, ¿no? Ellos están en la nómina de los 15. Ya, entonces esto, a ver, hablemos un poco de la relevancia que reviste todo esto de tener una selección de 15 aspirantes que pueda ser, digamos, como lo más óptimo que se esperaría en términos de cuál es su función, si es que, porque hay que entender esto, ¿no? Como creo que lo explicabas entonces al principio, de cuál es la mecánica, que finalmente la decisión está en manos de los diputados, ¿no? Y o sea que tendrán prácticamente 30 nombres, que estamos hablando de los propietarios, de los 15 de FEDAES y 15 del Consejo Nacional de la Judicatura, pero son los diputados los que definen finalmente quiénes entran de esa lista, ¿no? Son los diputados, pero en estos momentos se definen los nombres. O sea, sí es bien importante porque es la forma de que candidatos idóneos, independientes y con los criterios y parámetros que debe cumplir el perfil de ser magistrado, llegan. Entonces, sí, digamos, por eso es relevante estas 2 etapas. Pero será la nueva Asamblea Legislativa la que va a tener que conducir un proceso que se llevará a cabo, William, ahí entre mayo y junio, porque claramente tendrá que llevarse a cabo este proceso que, como se ha sucedido en otras ocasiones, tiene que ser un proceso de entrevistas y ojalá, William, que se respete a cabalidad lo que señala la jurisprudencia constitucional en cuanto al proceso, que tiene que ser un proceso en donde en primer lugar hayan evaluaciones objetivas del mérito, de que se cumplen los requisitos. Y aquí cuando hablamos de requisitos, William, no solo nos referimos a los que dice la Constitución, esos son los aspectos mínimos. Sí. Hablamos de perfil. Y en ello, lo que la Sala de lo Constitucional ha señalado es que se debe elegir a los mejores perfiles, es decir, debe sustentarse porque la persona que se elige es mejor que las demás. Y al hablar de jueces de la alta magistratura, tienen que tener requisitos o un perfil no solo de conocimientos, sino que también de honorabilidad. Y hay un tema bien importante que no puede
pasar de largo, y es que deben tener el criterio de independencia del gobierno, independencia de los partidos políticos, porque son instituciones de control que si van a hacer su trabajo como debe ser, como jueces que serán, tienen que ser desde luego personas independientes, además de honestas y todo lo demás. O sea, no se convierte Corte Suprema de Justicia o estos magistrados en una extensión más del Ejecutivo. Ahora eso es importante entenderlo, ¿no? Porque en el pasado también este tema de las cuotas, Javier, sonaba mucho. Decían, bueno, que cada partido político sí que llega a la Asamblea Legislativa esta elección y cada partido define quiénes son sus perfiles y sus candidatos y sus apuestas que quieren tener en términos de representación en la Asamblea, en Corte Suprema de Justicia. Y tuvimos un hecho que pareció un poco inédito cuando se eligió a los 4 fantásticos que se les colocó así, ¿no? Aquellos magistrados muy reconocidos en nuestro país y a nivel internacional por su naturaleza de independencia a la hora de tomar decisiones. Es decir, los partidos en su momento pues esperaban que esos magistrados respondieran a esas cuotas y no ocurrió así, pero algunos dicen, bueno, es que esto fue un poco más de golpe de suerte que hubo en ese proceso, ¿no? De tener gente que finalmente fue independiente incluso de los partidos que votaron por ellos. Entonces, ¿cómo, Javier, se puede traducir todo este resultado? Yo trato siempre de aterrizar esto para la gente común y corriente, digamos. ¿Cuál es la importancia que reviste el hecho de que se tenga una sala de lo constitucional o las demás salas con magistrados que sean independientes? Gracias, William. Bueno, en efecto, hay que mencionar que se van a elegir a 5 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los magistrados irá a la sala de lo constitucional. Digamos, la sala de lo constitucional no sufre mucho en cuanto a su correlación, porque solo es uno de los 5. Pero los otros 4 magistrados que se van a distribuir en las demás salas de la Corte van a integrar salas muy importantes, como por ejemplo la sala de lo contencioso administrativo, que es donde se conoce de la impugnación de actos de la administración pública, es decir, del Estado. Cualquier acto ilegal que se cometa en el gobierno, en un municipio, en una autónoma, etcétera, es conocido en la sala de lo contencioso administrativo. Es una sala de gran importancia. Y además llegarán a otras salas, como la sala de lo penal o la sala de lo civil. Claro. Y en esto hay que decirlo porque es importante. Bueno, en primer lugar mencionar, esto es un órgano fundamental del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. Es donde se ventilan los casos de justicia de todos los salvadoreños, cuando llegan a la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Es quien vela por esos derechos que se van a conocer en esas salas. Serán esos jueces, es decir, los magistrados, quienes van a decidir sobre todos estos temas. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque son personas que tienen que tener ese perfil de independencia, porque tienen que defendernos frente a los actos del Estado, frente a los actos de gobierno. Y en ese sentido tiene que ser desde luego una instancia independiente, como lo tiene que ser, porque lo que no queremos que pase en el país es que hayan elecciones con criterios político-partidistas. Y en estos momentos en donde se han visto preocupantes atentados contra el Estado de Derecho, en donde se ha visto cómo se ha querido debilitar a las instituciones de control, se ve fundamental que haya una elección con esos criterios de idoneidad de independencia, que se respete lo que dice la jurisprudencia constitucional. Mira lo que ha pasado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, luego de procesos que han sido cuestionados, en donde hubo una clara influencia de parte del gobierno, y estamos viendo los resultados en donde un instituto ha perdido autonomía y eficacia. Y por eso, William, es insistir que al final es una instancia en donde los salvadoreños acudimos para defender nuestros derechos. Y por eso y enfrentar nuestros derechos frente al gobierno. Y en ese gobierno o Estado. Y por eso es tan relevante que se integre por personas idóneas, personas independientes, personas capaces, personas honestas. Por eso es lo que está en juego. El tema del sistema de frenos y contrapesos. Porque una república no se puede concebir sin un sistema en donde hayan mecanismos de control del poder. Y eso es lo que se está buscando, y por eso es tan importante esta elección. Bueno, interesante, ¿no? Y sí, hablaremos más adelante sobre lo que está ocurriendo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque debo entender que también esto es parte del análisis que ustedes retoman
dentro de este informe del segundo semestre de 2020. Y entrando entonces en materia, Javier, bueno, ustedes intentan colocar, por ejemplo, cuando revisamos el informe ejecutivo que han desarrollado, ustedes hablan de un tema muy importante y es que está en desarrollo, es esta comisión ad hoc que se ha creado, liderada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y que intenta pues desarrollar toda una agenda de reformas a la Constitución. Entonces ustedes de alguna forma en ese resumen ejecutivo también lo señalan y lo desarrollan después en el informe ampliado, ¿no? Que el gobierno, dicen ustedes, está deslegitimado para impulsar procesos de reforma. Y uno se pregunta entonces, primero, ¿por qué un poco la preocupación que hay en torno a este tema y por qué el gobierno estaría entonces bajo ese calificativo que ustedes dicen deslegitimado para poder impulsar el proceso de reformas constitucionales? Iniciemos con eso. Bueno, primero hay que mencionar que cuando se habla de reforma a la Constitución es uno de los procesos institucionales más delicados que se llevan a cabo en un país y es algo que merece la mayor atención, el mayor cuidado la mayor cautela. Cuando se ha venido planteando este proyecto de reforma a la Constitución, hay que recordar cómo esto ha venido cambiando en el tiempo, William, porque al principio se hablaba de tener una nueva Constitución, adecuada a los tiempos y una serie de conceptos que se iban asociando. Luego se dijo que se podía llamar a una constituyente. Después se dijo que no, porque eso no está en la Constitución, y entonces que eran reformas puntuales. Pero se ha dicho que se va a revisar la Constitución desde el primer artículo hasta el último. ¿Y qué es lo que nosotros señalamos sobre este punto? En primer lugar, aquí hay una premisa básica, William. Y es que el problema en El Salvador no ha sido la Constitución. El problema ha sido el irrespeto a la Constitución, que son cosas diferentes. Eso no quiere decir que alguna reforma puntual pueda plantearse, pero bajo las condiciones y en el contexto adecuado. Y ciertamente lo que nosotros manifestamos y hemos venido señalando es que este gobierno es el menos indicado en pensar en reformar la Constitución. ¿Y por qué lo decimos? Porque es quien ha estado sistemáticamente violentando la Constitución. Y esto empezó, digamos, principalmente desde el 9 de febrero, con una ruptura al orden constitucional que se da en esa situación, nefasta, preocupante. Y luego, durante la gestión de la pandemia, se continuó violando la Constitución. Eso no lo decimos solo nosotros, lo ha dicho la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organismos internacionales, etc. Es clarísimo ese patrón de violación a la Constitución que se ha venido dando, y esa línea continúa. Y por eso nosotros decimos que el gobierno está totalmente deslegitimado para impulsar un esfuerzo de esta naturaleza. Y hay que decirlo, es una comisión de carácter presidencial, porque fue un acuerdo que fue suscrito por el presidente de la República para delegar al vicepresidente que haga este esfuerzo. Y por otro lado hay otro punto bien importante, William, que hay que manifestar, y es que el órgano ejecutivo no tiene ninguna facultad para intervenir en el proceso de reforma a la Constitución. No es casualidad que en la Constitución, cuando habla de reforma a la Constitución, no aparece en ningún momento el órgano ejecutivo. No interviene. Y por eso también además decimos que no tiene facultades para ello. Pero entonces no solo es un tema de que, porque en algunos momentos se dice, bueno, de repente hay algo que es legal pero no es legítimo. Y en este caso ustedes dicen, están viendo entonces que no solo hay un problema de legalidad, sino también de legitimidad. Ambas cosas. No tiene facultades jurídicas, o sea, la Constitución no le da facultades para intervenir en este proceso. Y en segundo lugar, está totalmente deslegitimado para hacer este esfuerzo. Y sería preocupante porque cuando se ve, William, un órgano ejecutivo que ha demostrado claramente una vocación autoritaria, un irrespeto sistemático de la Constitución, y dejar en sus manos que quiere impulsar una reforma profunda de la Constitución, representa un gran peligro para la democracia misma, porque puede significar un esfuerzo para acumular mayor poder y empujar un proyecto de acumulación de poder en particular, y eso es sumamente preocupante y peligroso para la democracia misma. Ahora, ¿en qué momento, Javier, entonces puede ser el oportuno o no para entrar a un proceso de revisión de reforma de la Constitución? Primero, a partir del hecho de que si efectivamente hay un diagnóstico adecuado para entrar a un proceso como ese, y luego es cuáles son los momentos o en qué momento sería el más indicado y bajo qué circunstancia debería ser como el más óptimo, si le podemos llamar así. Mira, hay temas que se han venido manifestando desde hace años, William, como por ejemplo que la Corte de Cuentas ya no se elija con mayoría simple,
Se han dicho, yo tengo al menos 20 años de estar escuchando que esa reforma tiene que hacerse. O hay otras reformas que tienen que hacerse, por ejemplo, que la prescripción para iniciar los juicios de enriquecimiento ilícito ya no sean 10 años, sino que sean más amplios. También se viene hablando desde hace mucho tiempo. O separar la Corte de Cuentas en una Contraloría y un Tribunal de Cuentas. También se viene hablando desde hace mucho tiempo. O el Tribunal Supremo Electoral, separando la parte que administra elecciones con la parte del Tribunal Electoral. También son propuestas que se han venido hablando. Ahorita hay discusiones sobre la reforma del derecho al agua, que ya se acordó, el proceso de reforma a la Constitución, y que está, digamos, pendiente el tema de ratificación. Lo que quiero decir es que, claro, las constituciones son instrumentos inacabados que se tienen que ir ajustando. Y cuando hay una reforma tiene que estar debidamente sustentado. No puede ser algo que dependa de los caprichos del gobernante de turno, sino que tiene que ser algo sumamente meditado, sumamente discutido, con una amplia participación ciudadana, en donde se discuta y se tome la decisión de lo que más conviene al país. Pero en esto hay que decir varias cosas. Primero, no hay que hacer la reforma solo por hacerla, porque hay margen siempre, puede haber un margen importante para desarrollar algún principio constitucional en la misma ley, o también la misma jurisprudencia constitucional ha venido evolucionando en cuanto a la interpretación de algunas normas. Claro, eso tiene límites, porque no puede tampoco hacer lo que la Constitución no permite, pero ahí hay márgenes para poder hacerlo. Lo que sí señalamos categóricamente que en este momento hacer, como se está planteando en ese contexto del equipo ad hoc y todo el esfuerzo desde Casa Presidencial para una reforma a la Constitución, sería sumamente peligroso y pondría en grave riesgo y peligro nuestra democracia. Javier, ¿qué tanto priva en todo esto el hecho de que, bueno, sobre la base de cómo justificar ese tipo de decisiones, de iniciar procesos de estudio, de análisis y de reforma constitucional, también tiene a la base un hecho, y es que en el país, bueno, cuando uno habla con gente experta en diferentes áreas, en diferentes materias, jurídicas, dicen, bueno, pero es que en El Salvador sí tienen buenas normativas, hay buenas legislaciones en diferentes materias, en diferentes áreas. El problema, dicen, es que de repente lo que tienen es una falta de voluntad, y uno se remite de repente también entonces a algunos hechos puntuales. Cuando la anterior sala de lo constitucional decidió entrar al tema de probidad, recuerdo, por ejemplo, cómo al final se entró a prácticamente a revivir, porque no sé si hay otro término para identificarlo, a revivir una ley que era de la ley de probidad, que creo que viene de la década de los 50 o 60, ¿no? 62 años. 62 años, y sin embargo de alguna forma sirvió de pie para poder hacer algún trabajo sobre el tema de probidad. Entonces dice uno, bueno, entonces también aquí hay un tema que tiene que ver con la disposición o la voluntad de los funcionarios de aplicar ciertas normativas. Totalmente de acuerdo, y ese es un problema recurrente en El Salvador, de que se cree que todo está en la ley, cuando muchas veces el problema es quien aplica la ley, que no lo hace de forma correcta, de forma como establece las atribuciones que tiene y la ley misma, y entonces se opta a decir, no, lo que hay que hacer es reformar la ley, pero si sigue el mismo funcionario que no la aplica, va a seguir el mismo problema. Entonces, para que tengamos una institución que funcione adecuadamente, tienen que haber dos elementos importantes, al menos, William. Uno, que tenga el marco legal adecuado con las herramientas suficientes para cumplir su mandato constitucional. Ese es un tema. Y por otro, que lleguen las personas adecuadas y correctas con los perfiles de idoneidad a estos cargos. Porque si no, si llega una persona que no tiene ningún compromiso ni ningún interés en aplicar la ley, ahí va a estar la ley. Pero para eso es importante también, William, que si eso sucede, los mecanismos institucionales también funcionen para exigir que ese funcionario cumpla la ley, porque el funcionario está obligado a cumplirlo. Entonces ahí es donde también se ha fallado en el país. Entonces creo que a la hora de hacer un diagnóstico de que hay que cambiar algo, hay que evaluar de forma holística, digamos, la situación y identificar dónde está la falla, porque si solo cambiamos la ley y el funcionario la sigue inaplicando, entonces tendremos lo mismo. Entonces más bien lo que se necesita es las dos cosas, que lleguen personas idóneas y que se tenga un buen marco jurídico. Sí. Bien, y en términos entonces, Javier, del análisis que han hecho ustedes en este informe, y bueno, porque hay diferentes aristas, ¿no?, en esto, y uno de esos, obviamente lo estaba revisando, que es sobre el accionar de los últimos meses del Instituto de Acceso a la Información Pública, que era el tema que de alguna forma abordabas inicialmente, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el Instituto de Acceso a la Información Pública?
que bueno, la ley del Instituto de Acceso, recuerdo que fue aprobada obviamente en la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero en el periodo durante la gestión de Mauricio Funes, ¿no? Que fue en 2011. En el 2011, exactamente. Entonces, y bueno, comenzó a revitalizarse, a agarrar fuerza el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Para que ustedes lo consignen en el informe, ¿cuál es la preocupación fundamental, Javier? La preocupación, William, es de retroceso. En los 8 años que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública de existir, no se había advertido ningún retroceso tan claro como el que se ha visto en los últimos meses. Y eso es sumamente preocupante porque el acceso a la información había sido una de las conquistas democráticas más importantes que había tenido el país, y ciertamente tenemos una muy buena ley que ha sido calificada como una de las mejores leyes del mundo, y por otra parte hemos tenido un instituto que en términos generales ha venido trabajando y funcionando de manera satisfactoria, y ahora lo que estamos viendo es un instituto que se está alejando de su cometido, que debe ser velar por el derecho de acceso a la información y por el principio de máxima publicidad. Y entonces lo que estamos viendo es un instituto que ha reducido significativamente su eficacia en cuanto a ese órgano garante del derecho de acceso a la información, pero también un instituto que está perdiendo cada vez más autonomía. Entonces también esto nos lleva al tema de las instituciones de control, que tienen que ser independientes, y cuando esto se empieza a perder, empieza a diluirse, digamos, esa característica que debe tener de independencia que necesita tener un órgano de control. Sí, y en paralelo entonces al nivel de importancia de estas instituciones, ¿qué se ubica entonces? ¿El Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, o Corte de Cuentas de la República? ¿Cuáles serían las otras instituciones que están en ese nivel? Esto es muy importante, que lo que tú señalas, William. En primer lugar tenemos, digamos, si uno quiere tener en el Estado una buena respuesta para enfrentar la corrupción y para que exista mayor transparencia y rendición de cuentas, son una serie de instituciones que tienen que funcionar, cada quien con sus propios roles. Tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública, del que ya estuvimos conversando, y que hay que decir que es preocupante que se debilite el instituto en estos momentos, producto de procesos de elección que han sido cuestionados y que están siendo conocidos a nivel judicial, porque también los abusos en la declaratoria de reserva de información están aumentando, sobre información vinculada con la pandemia, entre otra información que se declara reservada, contratos de gobierno, etcétera, y que se declaran reservadas sin fundamento en la ley de acceso a la información pública. Entonces, ¿eso qué demanda? Demandaría que haya un instituto fuerte velando por esos derechos. Pero lo que estamos viendo, William, es que han habido criterios regresivos, es decir, criterios en los cuales se ha pasado de una protección del derecho a dejarlo, digamos, en una situación sin protección, como por ejemplo lo que se conoció de las adendas en las declaraciones de patrimonio. Se cambia el criterio, un criterio más orientado a la opacidad y no a la transparencia. Pero bueno, ¿qué otras instituciones tenemos? La Corte de Cuentas, tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, tenemos Providad, tenemos el órgano judicial, porque ahí se conocen los delitos de corrupción o los casos de corrupción también judicialmente, y tenemos la Fiscalía General de la República, que es la que se encarga de investigar en los casos de delitos de corrupción. Y fíjate que con la Corte de Cuentas hay un elemento bien interesante, William, en este informe. La Corte de Cuentas ha sido como el ejemplo de la institución tomada por los partidos políticos históricamente en el país. Y eso lo ha vuelto pasiva, inoperante y actuando con criterios discrecionales. Que ese punto ha sido, digamos, un punto de señalamiento crónico, si lo puedo llamar de esa manera, ¿no? Y recurrente. Ha sido un tema ya histórico. Y en esta gestión que nosotros estamos señalando aquí en el informe Coyuntura, hemos visto a una Corte de Cuentas que está dando muestras de dejar atrás esa inactividad y esa inoperancia, o esa actuación que se le ha cuestionado con criterios políticos en el pasado. Y esa parte es interesante, porque entonces ustedes han notado un giro de alguna manera en las decisiones, en las acciones de la actual Corte de Cuentas. Pero tampoco estamos hablando de que ha habido modificaciones de la ley orgánica, por ejemplo, tan relevantes. Eso ha sido que llegan personas con la voluntad de aplicar la ley que tienen, William. Sí, interesante, ¿no? Pero fíjate que hay algo que cuando empezamos a ver esto, ¿qué sucede? De repente también los mismos magistrados de la Corte de Cuentas han señalado que cuando llegan a hacer las auditorías se encuentran con obstáculos.
se encuentran con que no les entregan la información o que no dejan entrar a los auditores. Y entonces uno dice, la Corte de Cuentas por Constitución tiene la facultad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, cualquier recurso público. Lo tiene que fiscalizar y nadie le puede poner obstáculos, impedimentos o lo que sea. Pero ante qué estamos entonces, Javier, si una institución como Corte de Cuentas que tiene el respaldo legal para tomar acciones y decisiones y se encuentra con esos obstáculos? Entonces uno dice, bueno, si esa institución tiene ese nivel de problemas para tener acceso a esa información que es clave para poder transparentar el uso de los recursos, o sea, ¿qué se puede esperar de un ciudadano? O sea, claro, ese es un ejemplo. Si ni a la institución que llega investida del Poder Constitucional a que le den la información y se la niegan, ¿cómo estará el ciudadano? Claramente es una situación más crítica. Pero fíjate que ante eso nos parece importante que la Corte de Cuentas dé ese giro, como tú muy bien lo calificas, da ese giro y empieza a ejercer su labor de auditoría de los recursos públicos. Y es de menos, o sea, esperar eso, es lo menos que se puede esperar, porque ¿cuántos millones de dólares están siendo destinados para enfrentar la emergencia? Claramente, estas emergencias demandan muchos recursos de los gobiernos, del Estado, pero lo que se necesita es que esos recursos se utilicen de forma transparente para que sirvan para proteger la salud de la población y no sirvan para la opacidad, para cualquier acto de corrupción, etcétera. Entonces, fíjate que en relación a la Corte de Cuentas, hemos venido, la sociedad civil, trabajando en una propuesta de reformas a la ley de la Corte de Cuentas, justamente para que pueda potenciarse su capacidad a la hora de fiscalización, William. Y entonces ya se establece claramente que nadie le puede negar acceso a la información, ningún ente obligado del Estado. Y que si lo hacen, hay un procedimiento en donde se acude ante el juez y se puede apoyar en la fiscalía para que se haga esa diligencia. Y se ha creado, porque todo tiene que tener una consecuencia, porque si no generas una consecuencia y una sanción, sí, claro, de repente se sigue violando. Claro. Entonces, hasta se ha establecido un delito en el caso de la falta de colaboración. Esto ya fue presentado en la Asamblea Legislativa y ya se le dio iniciativa de ley. Y está esa reforma a la ley de la Corte de Cuentas, al Código Penal y a la ley de sociedades de economía mixta, William. Porque es bien importante que han habido zonas grises, muchas veces interpretadas a conveniencia, de que si hay una figura, por ejemplo, de una sociedad cuyas acciones son del Estado, se ha querido ver como que es un ente privado y entonces no lo fiscaliza la Corte de Cuentas. Pero eso es un error, porque en todo lugar donde hay recursos públicos tiene que auditar la Corte de Cuentas. Entonces ahora en la ley se deja clarísimo que la figura que sea, como sea, cualquier instancia en donde haya un recurso público tiene que ser auditado y no se le puede negar la colaboración ni el ejercicio de la auditoría de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, interesante, ¿no? Tenemos varios temas que seguir conversando, pero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Son las 7:34. Vamos a irnos con nuestros anunciantes. Regresamos después para que hablemos un poco también de todo este tema que tiene que ver con el clima de negocios y el impacto de decisiones que se han tomado en nuestro país en los últimos meses. Ustedes están pintando ahí pues un escenario bastante complicado en materia de negocios y obviamente hablaremos de elecciones del próximo domingo, que está vinculado al tema de institucionalidad, un poco cómo se ve el resto de instituciones como Tribunal Supremo Electoral y demás. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Esto es Elecciones 92.5. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:38 en la mañana de este lunes. Gracias por estar con nosotros en Elecciones 92.5. Quien es nuestro invitado, Javier Castro. Él es director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Antes de pasar al otro tema, Javier, que tiene que ver con clima de negocios, el tema de cómo se perfila el impacto del tema jurídico, digamos, en la confianza que pueden tener los inversionistas para venir al país y demás. Solo quiero cerrar un poco sobre el tema que estábamos hablando del Instituto de Acceso a la Información Pública, la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, porque ustedes señalan ahí, por ejemplo, que prácticamente la actividad sancionatoria de la sección de probidad se encuentra suspendida.
suspendida. ¿Qué es esto? ¿Es anulada? ¿Es que ha habido también ahí un frenazo en todos los procesos que había desarrollado en el pasado la sección de probidad, o ante qué estamos? Lo que manifestamos, William, es que en este semestre Corte Plena no había ordenado ningún juicio de enriquecimiento ilícito. Hemos querido indagar a qué se debe el hecho de que no hubo ningún proceso que se inicie, es decir, que salga la resolución de Corte Plena donde pida que se ordene iniciar el juicio en la Cámara de lo Civil. Y pareciera que ha habido algún retraso por la pandemia y otras situaciones, pero creemos que es importante que se retome el ritmo de los casos de probidad. Y hay que mencionar, aquí hay un tema bien importante que señalamos, William, y es que hace falta que se apruebe la nueva ley de probidad. Y en este caso, esta nueva ley tiene que venir la iniciativa de ley de parte de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha tenido en los últimos 2 años un proyecto, un anteproyecto mejor dicho, y este no ha culminado, digamos, su estudio. Nosotros estuvimos en unas reuniones con ellos participando, dando algunas opiniones, y la idea es de que ya se pueda contar con un marco moderno, con herramientas suficientes. Fíjate que algunas de las cosas que mencionábamos en el informe, que habían reportados 1.160 funcionarios que no habían presentado su declaración de patrimonio. Funcionarios actuales y actuales. Ok, de acuerdo. 1.160 de distintas oficinas públicas, pero hay muchos del gobierno, sí, de municipios, etcétera. Entonces, sí es importante, desde luego, contar con una normativa, con herramientas, con dientes, como se dice, para que pueda haber una mejor respuesta para prevenir el enriquecimiento ilícito. Claro. Fíjate que hay algo que es muy importante, que se había planteado en los proyectos que trabajó la sociedad civil, y es de que hayan declaraciones de interés. Es decir, que ¿qué sería esto? O sea, decir las entidades a las que pertenece una persona, un funcionario, si tiene relaciones comerciales, o si es dueño de tales empresas, o si pertenece a tal asociación, por ejemplo, todo eso. Que eso eventualmente no está incluido en el listado, digamos, de información que le exigen al funcionario, ¿no? Hoy por hoy lo que es una declaración de patrimonio. Sí, esto sería ya una declaración de interés, como sucede en otros países. Hemos visto el ejemplo de Chile. Porque el problema no es que, o sea, no es anormal que la gente tenga intereses. El problema es cómo maneja esos intereses, para que no se vaya a presentar un conflicto ético o un conflicto de interés. Y por eso es importante saber de antemano todos los intereses que tiene, digamos, un funcionario público, porque de esa forma también se cuida de que haya un desempeño más ético y sin conflicto de intereses, como mencionaba. Pero esto es parte de las recomendaciones que FUSADES ha hecho. Sí. No necesariamente lo están discutiendo los magistrados en el marco de ese anteproyecto que están diseñando. Eso lo hemos planteado que debe de ir. No sé si en las últimas versiones hay algo de esto, pero sí se necesita que exista. Pero entonces han pasado 2 años y Corte Suprema de Justicia no ha terminado de elaborar el anteproyecto para enviarlo a la Asamblea Legislativa. Para enviarlo a la Asamblea Legislativa. Eso es importante. Porque si no camina este tema, porque ya la Sala de lo Constitucional hace algunos años dijo que la iniciativa de ley le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Bien, interesante. Hablemos entonces del tema de el clima de negocios, la situación. Bueno, ahí hay un análisis también que tiene que ver, desde luego, con la situación de disminución de homicidios, el marco de violencia en general que vive el país, porque sí tenemos otras situaciones también que se han generado, que es el tema de los desaparecidos, ¿no? Por la situación de violencia. Pero bueno, ustedes de alguna forma están dibujando ahí un cuadro bastante negativo en el tema de clima de negocios. A ver si hablamos un poco más de esto. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el hecho o la connotación de la situación de violencia? Pero no sé si también hay otros elementos que ustedes están analizando y que puede provocar que en un momento determinado un inversionista diga, evaluando la situación del país, yo prefiero contenerme un poco para saber si puedo invertir o no en El Salvador. Este tema es de gran importancia, William, porque en efecto uno de los grandes desafíos que tiene el país es cómo mejoramos nuestro clima de inversión para que esto se traduzca en mayores oportunidades de empleo para los salvadoreños. Así de sencillo. Y lo que hemos venido teniendo es en los últimos, tanto en este semestre como el anterior semestre, es que hay una percepción desfavorable en cuanto al clima de inversión en el país. Y esto es trascendental porque lo que se necesita para que haya un clima de inversión atractivo
es que haya confianza. Y la confianza pasa por varias cosas. Pasa, por ejemplo, con el tema del respeto a las reglas del juego, el que haya seguridad jurídica, el que se respete la institucionalidad democrática. Son aspectos claves a la hora de que un inversionista decide si viene a El Salvador o no. En esta encuesta que nosotros hacemos en FUSADES, que es la encuesta dinámica empresarial, cuando observamos los datos que se le preguntan a los empresarios de cómo miran el clima de inversión, nos decía, solo un 6.3% lo miraba favorable. Y de favorable, 42.3%. O sea, bastante alto, con un saldo neto de 36.1. Es una diferencia muy fuerte, ¿no? Bien fuerte. Y fíjate que cuando se preguntan cuáles son las razones de por qué se ve este clima de inversión desfavorable, aparecen varias cosas. Y una de las cosas que se menciona es el tema que tiene que ver, en primer lugar, con la pandemia, digamos que ha afectado todo el clima de inversiones en el mundo, no solo en El Salvador, pero aquí también creo que se vio agudizado por algunas políticas que fueron implementadas y por la incertidumbre jurídica. Por ejemplo, aquí no hubo una ley que ordenara la reapertura económica, porque todas fueron vetadas por el presidente de la República y no permitió que la reapertura se diera de forma gradual, ordenada y etcétera. Entonces, fíjate que cuando se habla de cuáles son esos factores, te dicen primero el tema de la pandemia, luego la incertidumbre, y la incertidumbre en dos componentes, la política y la electoral. El tema electoral, digamos, siempre es algo que genera la atención de los inversionistas y para ver qué pasa en el país. Sí, que podría ser como normal, digamos, el contexto. Sí, pero la otra, que se ha presentado también de incertidumbre política, esa es un tema también que nos tiene que llamar la atención porque... perdón, esas variables que están ahora presentes no estaban en el pasado, Javier, fíjate que en otros informes en contextos incluso electorales, de coincidencia. Fíjate digamos. que sí hay que mencionar algo, que está el tema de la delincuencia, sí no se percibe como uno de los principales problemas que afecta el clima de inversión. Interesante, porque de hecho en las encuestas que hemos estado observando en los últimos meses hay una inversión justamente, ¿no? Antes, pero son los dos grandes temas que se han estado disputando el primer lugar. En algún momento la situación económica del país y de la población, y en otros momentos ha sido el tema de la inseguridad. Pero han estado como rotándose en los últimos, no sé, me parece que en los últimos 10 años por lo menos. Sí. Y bueno, y en efecto uno de los principales problemas que ha tenido el clima de inversión ha sido justamente la incertidumbre, pero también la inseguridad. Ahora la inseguridad no aparece como los principales problemas, sino que se ha desplazado con los problemas generados por la pandemia y también el otro que tiene que ver con la incertidumbre manifestada, como hablábamos, a nivel político y a nivel electoral también. Entonces, yo creo que aquí esto pasa, William, fundamentalmente por generar confianza y respeto de las reglas del juego. O sea, el país ya no puede seguir en esta confrontación, esta ausencia de diálogo y este clima constante de ataques, de confrontación, y también no puede continuar con estos atentados a la democracia y al Estado de Derecho. Eso genera inseguridad jurídica y no podemos continuar de esa misma forma, porque acá cuando se pasa una situación de estas, lo que viene a afectar es, al final, a los mismos salvadoreños, porque ya no habrán las oportunidades de inversión que tanto se necesitan en el país. Javier, pero entonces desde esa perspectiva estaríamos ante una coincidencia de elementos que uno dice, bueno, pero aquí de repente podría ser algo así como una tormenta perfecta hacia el país. Es decir, ya el tema de la pandemia en sí mismo generó un fuerte impacto y ha generado y tendrá secuelas que todavía no hemos dimensionado, ¿no? O sea, a nivel mundial. Eso no es, el país no es la excepción. Sí. Y ahí viene todo aquello de qué tipo de reacciones o medidas adoptó cada gobierno, cada país a la hora de enfrentar la pandemia. Y cuando vemos, pues sí, las variables a nivel centroamericano, El Salvador es el más golpeado en términos de la actividad económica y el de endeudamiento, por ejemplo, de los fondos que se contrajeron en términos de deuda. Entonces, pero entonces ustedes verían ese elemento como lo de la pandemia como algo que está fuera del alcance o de las posibilidades, digamos, de una reacción, y lo otro tiene que ver con decisiones que se han tomado también y que sí se atribuyen a decisiones correctas o equivocadas. Sí, en efecto, lo que tiene que ver con la pandemia tiene esa doble connotación. Por una parte tienes
por una parte se tiene lo que genera la pandemia en sí mismo, las consecuencias que esto trae, que son muy fuertes para los países y para la población, pero también otra tiene que ver con el manejo de la pandemia. Y lo que yo mencionaba y que hemos señalado es que todo esto estuvo cargado de mucha incertidumbre y de un clima de alta confrontación. Y eso no abona, digamos, a tener las mejores medidas para enfrentar un problema de esta naturaleza. Y tal vez yo quisiera hacer una acotación, William, cuando hablábamos del tema de que sí es cierto que la percepción sobre el tema de la inseguridad disminuye y ya no aparece como los principales problemas que tenía el clima de inversión. Y nosotros en este tema de la inseguridad mencionamos varias cosas, que por otra parte que nos ha llamado la atención, nos ha generado preocupación, que se menciona y lo han señalado centros de pensamiento internacionales, académicos, medios de prensa de investigación, que lo que puede haber detrás de esa reducción de los homicidios, por ejemplo, de que puedan haber algún tipo de pactos ilícitos, lo cual sería totalmente preocupante, y por eso creemos importante que el fiscal general de la República, quien mencionó que iba a hacer una investigación, determine qué es lo que está pasando alrededor de ese tema, porque eso puede generar consecuencias todavía peores en el país. Y además hay otro elemento también, y es el tema del control territorial. El control en el territorio, todavía hay graves problemas en el país que generan también problemas para la población. El sector empresarial señaló hace más o menos una semana del hecho de que efectivamente no hay un reconocimiento de una disminución de los homicidios, pero hay de alguna forma un incremento, unas extorsiones hacia el sector empresarial o empresarios, comerciantes, personas que hacen negocios que están sufriendo las extorsiones. En efecto, entonces ahí vemos que el problema en el territorio, el problema en el país de inseguridad todavía existe. Y que si bien es cierto se manifiesta en una reducción de homicidios, tenemos otros problemas también que hay que atender, como los desaparecidos, que reflejan una cifra más alta que los homicidios al cierre del 2020. Entonces creo que hay que observar con mucha atención y mucho cuidado todo lo que está pasando alrededor de la inseguridad ciudadana, porque toda política y toda medida siempre tiene que estar enmarcada en el respeto al Estado de Derecho. Y tienen que ser políticas integrales. Bien, Javier, se nos está agotando un poco el tiempo, pero el tema electoral y desde la perspectiva más de institucionalidad. No sé si en el informe finalmente ustedes recogen de alguna manera el papel del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo porque estamos hablando del último semestre de 2020, ¿no? Que ya estábamos en todo este proceso de elecciones. ¿Cómo se está perfilando el tema estrictamente electoral? Sobre todo porque estamos ya a la vuelta de la esquina para la elección, ¿no? Sí, en el informe de coyuntura se tocan algunos aspectos que tienen que ver con las elecciones. Esto lo desarrolla ampliamente el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, pero algunas de las cosas que nosotros aquí señalamos es, en primer lugar, que nos preocupan esos llamados sin fundamento al fraude, de que va a haber un fraude, sin sustento, sin fundamento, y también nos preocupan los actos de intimidación contra la autoridad electoral. Situaciones que se dieron, como por ejemplo cuando se privó de libertad al personal y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esas son situaciones sumamente delicadas que no pueden estarse dando, no puede estarse queriendo intimidar a instituciones que van a tener un rol muy importante y que están teniendo un rol importante de cara a este proceso electoral. Nosotros hemos venido señalando, y se hizo una publicación la semana pasada, de la importancia que tiene el rol, por ejemplo, del fiscal electoral en este proceso, para que vele por la transparencia, para que vele por la legalidad. Y también se ha mencionado el rol que tendrán los cuerpos de seguridad, de que no se presten a hacer actuaciones de índole política. Y ese es un tema que no lo mencionamos, William, pero sí es importante señalar, y es que una de las preocupaciones más graves que nosotros señalamos en el informe para el Estado de Derecho es la desnaturalización de los cuerpos de seguridad. El hecho de que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil desobedezcan órdenes que emanan de otros órganos en aplicación de facultades constitucionales es sumamente preocupante. Y por eso el llamado que se hace es que los cuerpos de seguridad se mantengan respetuosos de la legalidad y que no
tengan intervenciones de tipo políticas durante este proceso electoral. Ahora, la comunidad internacional, dígase representantes de diferentes embajadas en nuestro país, han estado bastante activos en las últimas semanas, ¿no? Sí. Incluso la embajada norteamericana, a través de su embajador temporal, pues han hecho referencia a la necesidad de tener un nivel de actuación independiente y de apoliticidad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Brendan O'Brien, por ejemplo, se ha reunido con el ministro de la Defensa y con el director de la Policía Nacional Civil. Esto de alguna manera estaría denotando que hay preocupación, ¿creen ustedes, a nivel del cuerpo diplomático o la comunidad internacional sobre lo que está pasando en el país? Me parece que sí. Hay una preocupación por el rumbo que está tomando la institucionalidad en el país, por lo que ha pasado con los cuerpos de seguridad y por eso esos llamados a que los cuerpos de seguridad actúen de forma profesional y que no bajo una lógica de inclinaciones partidarias. Sí. En el marco de los acontecimientos del 28 de febrero del 9 de febrero, perdón, del año pasado, pues sí, hubo diferentes peticiones de sectores de sociedad civil hacia la Organización de Estados Americanos, OEA, para que jugara un papel más activo, incluso algunos llamando a la necesidad o la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Y lo que hemos tenido recientemente, Javier, ha sido la visita de una misión especial, ¿no?, en ese contexto. ¿Qué supone esto para nuestro país? ¿Qué mensaje manda? Pregunto porque hasta donde recuerdo no habíamos tenido misiones especiales con esa orientación. Sí ha habido otro tipo de misiones en el pasado, pero no precisamente en algo tan de fondo como el tema de democratización o institucionalidad en El Salvador. Sí, ese tema, digamos, de que venga una misión de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, qué bien que viene al país, pero también hay que decirlo, viene bastante tarde, porque viene un año después de los actos del 9F, que significaron una ruptura del orden constitucional, y hubiéramos querido que en ese momento viniera una misión de la OEA a evaluar qué estaba pasando en el país sobre estos temas. Ahora, sí es importante la presencia porque la escalada de acciones antidemocráticas han continuado desde el 9F, y sí es importante que se preste atención a lo que está pasando en el país alrededor de ese patrón de acciones antidemocráticas que se están observando y que son sumamente preocupantes. Ahora, el apelar a la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos es mucho más lento en términos de la respuesta, ¿no? ¿Y esto tiene que ver qué? ¿Por una situación estrictamente burocrática de la OEA o porque cuál sería el motivo? No, yo creo que claramente fue una decisión que no se tomó en su momento, y no creo que no se tomó accidentalmente de no venir a El Salvador. Me parece que la decisión en esos momentos de la OEA era una decisión más pasiva de no querer intervenir en lo que estaba pasando en El Salvador. ¿Y eso por qué? ¿Podría estar influenciada la actuación de la OEA por la administración en ese momento de Donald Trump? ¿O es porque ahora también estamos viendo una actitud distinta de la administración de Joe Biden? Creo que eso está influyendo muchísimo. Cuando vemos a una nueva administración de Estados Unidos que le da mucha más importancia al tema de democracia, al tema de derechos humanos. Eso me parece que puede estar motivando el hecho de que se dé este giro también en la OEA y ahora venga a tener presencia a El Salvador después de que había tenido prácticamente una pasividad grandísima al no intervenir cuando sucedió lo del 9 de febrero. ¿Esa visita en qué podría derivar, Javier? ¿Qué se podría esperar de esa comisión especial? Esto va a resultar en un informe que se va a plantear ante los consejos de la OEA, donde están representados todos los países, y me parece que puede haber como resultado algunas advertencias muy graves por lo que está pasando en el país y tener, digamos, una mayor intervención internacional. Y creo que esto habrá que verlo en suma con otros esfuerzos internacionales que están poniendo la mirada en El Salvador por todos estos problemas que están pasando, y ciertamente la administración Biden tiene, digamos, mayores preocupaciones por el tema de Estado de Derecho, de democracia en la región, y dentro de la OEA el gobierno de Estados Unidos también pesa mucho.
Esa nueva administración en Estados Unidos también podría tener un impacto entonces sobre el accionar o la relevancia, la importancia que le dan a otros temas, por ejemplo, que no era necesariamente la agenda que comparten los demócratas cuando gobernó, cuando estaba el presidente Obama, ¿no? Que vimos la beligerancia sobre los temas que ahora que el presidente Donald Trump prácticamente, algunos dicen, lo hizo a un lado. Esos temas que estaban en la agenda y ahora se retoman, el tema de transparencia, el tema anticorrupción, institucionalidad, respeto al Estado de Derecho. ¿Ustedes ven que eso puede venir en adelante con más beligerancia en el país? Se ve mayor fuerza sobre esos temas. Anteriormente la mirada estaba puesta solo en lo de migración y ahora se está enfocando en las causales estructurales de la migración. Y se enfoca como de las causales estructurales de la migración a temas como Estado de Derecho, derechos humanos y corrupción. Entonces sí se ve una mirada y una presencia más fuerte, no solo en El Salvador, sino que también en los países del Triángulo Norte, sobre estos temas de corrupción y Estado de Derecho. Bien, estamos ya sobre tiempo. Javier, para cerrar entonces el tema electoral pendiente, ¿no? 28 de febrero, el próximo domingo, son las elecciones para diputados y alcaldes. En un resumen así rápido, ¿cuál es la perspectiva que tiene FUSADE sobre esto en términos de desarrollo del evento? No del resultado mismo, sino de cómo evoluciona el día de. Sí, lo que necesitamos como país es que las elecciones se desarrollen en orden, que sean elecciones limpias, que se respete la legalidad, que haya mucha participación de observación electoral, desde luego que los ciudadanos acudan a votar. Es importante que el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer claramente todas las medidas de bioseguridad que se estarán tomando para que la gente se sienta tranquila de ir a votar. Por otra parte, también el llamado a los cuerpos de seguridad que se mantengan en su rol constitucional, apolítico, y que se respete la autoridad electoral y que no se trate de estar intimidando a la autoridad electoral, y que cuando se den violaciones a la ley actúe de forma rápida tanto el fiscal electoral como el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Gracias, Javier, por compartir con la audiencia de 92.5 la mañana de este lunes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, excelente, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nosotros llegamos hasta acá en Elecciones 92.5, nos vamos a escuchar mañana, les recuerdo, 7 de la mañana en punto. Hay más todavía, ¿no?, de los compañeros, colegas acá de Morning Club, así que por favor no se nos vaya. Vamos a una pausa. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.